El silencio del pasillo era denso, como si cada partícula de aire contuviera una historia que prefería no ser contada. Elena Cross caminaba con paso medido, sosteniendo un archivador desgastado que había visto mejores días. Nadie reparaba en ella. Vestía el uniforme gris de conserje que usaba desde hacía 6 años en el Tribunal Militar de la Costa Oeste. Para los demás era invisible, una figura más entre los ecos de los pasillos donde los hombres poderosos dictaban destinos. Pero Elena sabía algo que ellos no: cada palabra pronunciada en aquel edificio era una pieza más del rompecabezas que había estado armando en secreto. Mientras vaciaba los cestos de basura de la oficina del fiscal militar Richard Bass, su mirada se posó brevemente en una carpeta roja con el sello confidencial. No era la primera vez que la veía, pero aquella noche notó algo distinto. Las iniciales del general Kane estaban en la esquina inferior, marcadas con tinta fresca. Un juicio inminente, un hombre acusado de traición, y demasiadas irregularidades que solo alguien atento, o desesperado, podría notar. Elena continuó con su trabajo, fingiéndose indiferente. La cámara de seguridad giraba lentamente, y ella sabía exactamente cuándo apartarse de su vista. No era casualidad, había pasado años aprendiendo los ritmos de ese lugar. Cada guardia, cada abogado, cada juez tenía un patrón, una rutina, un punto ciego. Y ella los conocía todos. En el fondo del pasillo, los ecos de una conversación atrajeron su atención. Reconoció la voz de Bass, siempre altiva, siempre confiada. Asegúrate de que los informes desaparezcan antes del amanecer. El jurado no puede ver esas cifras, ¿entendido?, decía, con tono frío. ¿Y el general Kane?, preguntó otra voz, más nerviosa. Que se pudra. Si abre la boca, se hunde con todos nosotros. Elena no respiró durante varios segundos. Grabadora en mano, oculta en su carrito de limpieza, registró cada palabra. Había esperado años para algo así. Desde que su madre, la capitana Laura Cross, había sido encarcelada injustamente por conducta insubordinada y luego hallada muerta en su celda, Elena había jurado que descubriría la verdad. Aquella red de corrupción dentro del sistema militar había destruido a su familia, y ahora estaba a punto de revelarse. Terminó su turno pasada la medianoche. Afuera, la lluvia caía con una constancia casi hipnótica. Caminó hasta su pequeño apartamento, donde una pared entera estaba cubierta por documentos, fotografías y notas amarillas interconectadas por hilos rojos. En el centro, un nombre resaltaba sobre todos: Richard Bass. Encendió una lámpara y colocó la grabación recién obtenida en un reproductor antiguo. Escuchar la voz de Bass conspirando contra el general Kane confirmó lo que ya sospechaba: el juicio que estaba por comenzar era una farsa. Bass había manipulado pruebas, sobornado testigos y silenciado a quienes intentaron hablar. Pero ahora, Elena tenía en sus manos la prueba definitiva. Al día siguiente, en el tribunal, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El público llenaba cada banco, la prensa se agolpaba tras las cintas de seguridad, y el general Kane permanecía sereno, vestido con su impecable uniforme, mientras los flashes lo devoraban. Su reputación, construida sobre 3 décadas de servicio, pendía de un hilo. Frente a él, Richard Bass sonreía con la seguridad de quien cree tener el control absoluto. Elena estaba allí también, con su carrito y su uniforme gris. Nadie la notó mientras cruzaba discretamente la sala, limpiando un rincón aquí, ajustando una silla allá. Pero bajo el falso fondo del carrito llevaba un pequeño estuche metálico, un dispositivo de audio cifrado, preparado para reproducir la conversación que había grabado la noche anterior. Cuando la jueza Marlove entró en la sala, todos se pusieron de pie. Su presencia imponía respeto. Era una mujer de mirada firme, conocida por su imparcialidad. Comencemos, dijo. Caso del Estado contra el general Alaric Kane, acusado de traición, fraude y desvío de fondos militares. Bass tomó la palabra con teatral arrogancia. Su señoría, las pruebas son abrumadoras. El general Kane desvió $15 millones destinados a defensa nacional hacia cuentas en el extranjero. La evidencia está aquí, clara como el día. Elena observaba desde el fondo, cada músculo de su cuerpo en tensión. Sabía que aquellas pruebas eran falsas. Y sabía que tenía que actuar en el momento justo. Horas después, durante el receso, se escabulló hasta el despacho de la jueza. Dejó sobre su escritorio un sobre cerrado sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano: escuche esto antes de dictar sentencia. Una testigo invisible. Junto a la nota,
el dispositivo con la grabación. Minutos después, cuando la audiencia se reanudó, la jueza Marlove se mostraba distinta. Fría. Inmutable. Fiscal Bass, dijo con voz firme, antes de continuar, necesito que escuchemos un archivo de audio que ha llegado a mis manos. Quiero confirmar si es usted quien habla en esta grabación. El jurado se miró entre sí, confundido. La jueza presionó el botón. La voz de Bass llenó la sala. Asegúrate de que los informes desaparezcan antes del amanecer. El jurado no puede ver esas cifras. Y si Kane abre la boca, se hunde con todos nosotros. Un murmullo recorrió el tribunal. Bass se levantó abruptamente. Protesto. Eso está sacado de contexto. Gritó, sudando. ¿Está afirmando que no es su voz, señor Bass? Preguntó la jueza. El fiscal dudó, tartamudeó, y esa vacilación bastó. El jurado lo percibió. El público también. Elena, desde su rincón, mantuvo la mirada fija en el suelo, aunque sus labios esbozaban una leve sonrisa. El dominó había comenzado a caer. La jueza se inclinó hacia el micrófono. Señor Bass, este tribunal no tolerará la manipulación de pruebas ni la corrupción. A la luz de esta grabación, ordeno una pausa procesal para verificar su autenticidad. Si resulta genuina, no solo será inadmisible su acusación, sino que usted enfrentará cargos formales. Bass se desplomó en su asiento, pálido. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Afuera, los noticieros ya transmitían la noticia en tiempo real. Elena salió del tribunal sin mirar atrás. La lluvia seguía cayendo, igual que la noche anterior. En su bolsillo, el bloc amarillo donde había anotado todo: nombres, fechas, transferencias, testigos. Cada página era una bala de verdad esperando su momento. Caminó despacio hacia la parada del autobús, con la certeza de que lo que acababa de ocurrir era apenas el principio. Porque había más grabaciones. Más pruebas. Más nombres. Y Elena Cross no se detendría hasta derrumbar todo el sistema que había destruido a su madre. La mujer invisible acababa de hacerse visible. La mañana siguiente amaneció gris, pesada, como si el cielo compartiera el peso de las revelaciones del día anterior. Los periódicos ya lo proclamaban en letras mayúsculas: escándalo en el tribunal militar, el fiscal Richard Bass bajo sospecha de corrupción. El nombre de Elena Cross no aparecía en ninguna parte, y así debía ser. Nadie sospechaba que la mujer de la fregona había sido quien había encendido la chispa que estaba a punto de incendiar el sistema entero. En el interior de su pequeño apartamento, Elena revisaba sus notas con la meticulosidad de un cirujano. Cada línea, cada dato, cada conversación grabada durante los últimos 6 años. Su bloc amarillo, desgastado, con las esquinas dobladas, era su arma más poderosa. No tenía rango, ni uniforme, ni credenciales. Pero tenía la verdad. Y eso era más letal que cualquier insignia. El sonido del teléfono rompió el silencio. ¿Elena Cross?, preguntó una voz femenina al otro lado. Depende quién lo pregunte. Soy Lucía Ortega, periodista de investigación de The National Chronicle. Sé que usted trabaja en el tribunal militar. Necesito hablar con la persona que dejó aquella grabación en el despacho de la jueza Marlove. Elena se tensó. No respondía cualquiera con esa seguridad. No sé de qué me habla. Lo sabe muy bien, insistió Lucía, con voz calmada. Escuche, no estoy aquí para exponerla. Estoy aquí porque lo que está ocurriendo es más grande que un juicio. Bass no actuaba solo. Hay dinero del Pentágono, contratistas, oficiales. Lo sé porque alguien me envió documentos cifrados hace meses, y ahora entiendo por qué. Usted es la pieza que faltaba. Elena dudó. Había aprendido a no confiar en nadie. Pero aquella periodista había cubierto casos que casi derribaron a senadores. Si alguien podía amplificar su lucha, era ella. De acuerdo, dijo finalmente. Pero nos vemos en persona. Sin grabadoras. Sin cámaras. Hecho, respondió Lucía. Esta noche, 9 de la noche, Café Argento, en el centro. Elena pasó el resto del día observando el tribunal desde lejos. Bass no había asistido a la reanudación del juicio. En su lugar, un adjunto intentaba ganar tiempo alegando problemas de salud de su superior. La jueza Marlove, imperturbable, ordenó una auditoría inmediata de todos los casos procesados por la Fiscalía en los últimos 6 años. Aquello fue un golpe directo al corazón de la maquinaria corrupta. Elena sabía lo que vendría: vigilancia, amenazas, intentos de intimidación.
Ya había ocurrido antes, cuando empezó a hacer preguntas sobre la muerte de su madre, la capitana Laura Cross. La versión oficial hablaba de suicidio. Pero las fotos del informe forense que Elena había conseguido a escondidas contaban otra historia: hematomas, signos de lucha, una carta escrita con tinta que no coincidía con ninguna de sus plumas. Y, sobre todo, un nombre garabateado a medio escribir: Bass. Aquella noche, el café Argento estaba casi vacío. El ruido de la máquina de espresso y el jazz suave de fondo creaban una calma engañosa. Lucía Ortega la esperaba en una mesa del fondo, con un abrigo oscuro y una carpeta en la mano. «Gracias por venir», dijo la periodista, extendiendo la mano. Elena no la estrechó. Se sentó frente a ella, en silencio. «Tranquila, no grabaré nada», añadió Lucía, mostrando su teléfono apagado. «Solo quiero entender qué sabe usted». Elena observó su rostro. Ojos sinceros, cansados. Periodista de verdad, no una buscadora de escándalos. «Lo que sé», comenzó Elena, «es que Bass y un grupo de oficiales han estado manipulando juicios militares durante años. Condenan a inocentes, eliminan pruebas, y a cambio reciben sobornos de contratistas de defensa. El general Kane descubrió el esquema cuando intentó auditar las cuentas de un programa de armas fantasma. Por eso lo acusaron de traición». Lucía asintió, tomando notas en silencio. «¿Tiene pruebas?», preguntó. Elena sonrió con amargura. «Tengo grabaciones, transferencias bancarias, correos impresos que Bass pensó que nadie leería. Todo está aquí», dijo, deslizando su bloc amarillo sobre la mesa. «Pero si lo publico yo sola, me destruirán antes del amanecer. Necesito a alguien que lo haga público al mismo tiempo que se presenta en la corte». Lucía la miró fijamente. «Podemos hacerlo. Tengo contactos en Washington. Si lo coordinamos, podemos hacer estallar esto en vivo». «Debe ser el día en que testifique el general Kane», dijo Elena. «Será la única oportunidad de que todo salga a la luz antes de que intenten enterrar el caso». Durante horas trazaron un plan. Elena entregaría las pruebas originales a la jueza Marlove de manera anónima. Lucía se encargaría de difundir el material simultáneamente a nivel nacional. Cuando el reloj marcó la medianoche, ambas se estrecharon la mano. «Por mi madre», susurró Elena. «Por la verdad», respondió Lucía. 2 días después, el juicio se reanudó. La sala estaba abarrotada. Bass había reaparecido, demacrado, pero todavía arrogante. Fingía ignorar los rumores que lo rodeaban. El general Kane permanecía en silencio, con la mirada fija al frente. Detrás de él, un equipo de abogados militares revisaba documentos frenéticamente. Nadie parecía entender qué estaba por suceder. Elena se movía entre los asistentes, invisible como siempre, limpiando el suelo con lentitud medida. En su bolsillo llevaba un pequeño sobresellado. Lo deslizó bajo la puerta de la sala de deliberaciones de la jueza cuando nadie miraba. Minutos después, el sonido de un mazo resonó. «El tribunal está en sesión», anunció la jueza Marlove. «Antes de continuar, el tribunal ha recibido información adicional que debe ser verificada». Elena contuvo la respiración. En la pantalla central del tribunal apareció una proyección, un extracto bancario, luego otro, y otro más. Números, fechas, firmas. «Estos registros», continuó la jueza, «muestran transferencias a cuentas vinculadas al señor Bass y a varios contratistas de defensa, coincidencias exactas con las fechas en que se dictaron condenas cuestionables». «Señor Bass, ¿tiene alguna explicación?». El fiscal se puso de pie, sudando, intentando mantener la compostura. «Eso es material obtenido de manera ilegal», farfulló. «No puede ser admitido». La jueza levantó la vista. «El material fue recibido por canales internos de supervisión judicial». «Y hay más», dijo, presionando otro botón. Esta vez se escuchó una nueva grabación. «Si el general no se calla, organizaremos un accidente. Las prisiones militares son peligrosas». Era la voz de Bass, sin lugar a dudas. El jurado se sobresaltó. Algunos murmuraron, otros miraron horrorizados. El general Kane cerró los ojos, aliviado. Bass gritó, perdió el control, lanzó carpetas al suelo mientras los agentes de seguridad avanzaban hacia él. «Todo es una trampa. Me están tendiendo una emboscada. Esa mujer lo planeó todo». «¿Qué mujer?», preguntó la jueza. Bass señaló el fondo de la sala, donde Elena se mantenía de pie, inmóvil, con el trapeador en la mano. «Ella»,
Esa maldita conserje. Ella me grabó. Todos giraron hacia ella. Por primera vez en 6 años, todas las miradas la vieron realmente. Elena dejó el trapeador a un lado y se acercó despacio al estrado. No soy una conserje, señor Bass, dijo con calma. Soy una hija buscando justicia. Y hoy, por fin, la he encontrado. La jueza Marlowe observó en silencio. Luego asintió. Que conste en actas, dijo con solemnidad. La testigo Elena Cross ha revelado una red de corrupción dentro de la Fiscalía Militar. Este tribunal suspende todas las acusaciones contra el general Kane. Y ordena la detención inmediata del fiscal Richard Bass. El público estalló en murmullos. Los agentes esposaron a Bass mientras los flashes de las cámaras iluminaban el rostro sereno de Elena. Afuera, Lucía Ortega transmitía la noticia en tiempo real. El país entero escuchaba la caída del hombre que se creía intocable. Elena no sonrió. Solo respiró hondo, como si por primera vez en años el aire fuera limpio. Sabía que aquello no había terminado. Porque cuando se derrumba una torre de corrupción, lo que emerge debajo siempre es más oscuro. Y ella estaba lista para enfrentarlo. El eco del mazo de la jueza Marlowe aún resonaba en la mente de todos cuando Richard Bass fue conducido fuera de la sala, esposado, bajo una lluvia de flashes y gritos de periodistas. Su rostro, antes imperturbable, era ahora una máscara de incredulidad y furia. Había caído. Pero Elena Cross sabía que su caída era solo la primera ficha del dominó. Afuera, la lluvia volvía a caer sobre Washington, densa y gris. Los titulares explotaban en todas las cadenas de noticias. Fiscal militar arrestado. Estalla escándalo de corrupción federal. Conserje expone red de sobornos en el Pentágono. El nombre de Elena finalmente se conocía. Ya no era invisible. Y, aunque eso la hacía más vulnerable que nunca, también le daba algo que había perseguido durante toda su vida: voz. Esa misma noche, en una pequeña habitación alquilada en la periferia, Elena observaba la televisión con gesto imperturbable. Las noticias la mostraban una y otra vez, caminando entre los flashes, mientras Bass gritaba su nombre intentando arrastrarla a su ruina. En la pantalla, el comentarista hablaba con tono exaltado. La valiente denunciante, Elena Cross, ex conserje del Tribunal Militar, ha revelado pruebas irrefutables de una red de sobornos que podría involucrar a altos funcionarios del Pentágono. La periodista Lucía Ortega aparecía luego en cámara, relatando la historia con precisión quirúrgica. No se trata solo de un fiscal corrupto, decía. Es un sistema entero construido sobre el abuso de poder, las condenas falsas y el silencio. Elena apagó el televisor. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Lo que seguía era más peligroso que cualquier juicio: el contraataque. Aquellos a quienes había expuesto no se quedarían de brazos cruzados. Golpearon la puerta. Elena se tensó. Miró por la mirilla, era Lucía. Tranquila, soy yo, susurró la periodista, empapada por la lluvia. Elena abrió. Entraste en la boca del lobo, le dijo sin preámbulos. Lucía dejó caer su bolso sobre la mesa. Lo sé. Pero necesitaba verte. No estás segura aquí. El Departamento de Defensa está en crisis y alguien filtró que quieren hacerte desaparecer antes de que testifiques de nuevo. Elena no se inmutó. Lo esperaba. No lo tomes a la ligera, insistió Lucía. Ya intentaron entrar a la redacción anoche. Se llevaron copias de los documentos, pero tengo los originales en un servidor encriptado fuera del país. Elena la miró, con ese fuego tranquilo en los ojos que había aprendido de su madre. No me esconderé. Si desaparezco, el mensaje se apaga. Lo que debemos hacer ahora es empujar. Hacer que todo salga a la luz antes de que logren enterrarlo. ¿Empujar cómo?, preguntó Lucía. Con pruebas. Aún no hemos mostrado todo. Hay grabaciones que implican a 3 generales y a 2 contratistas de defensa. Los tengo. Los guardé en un lugar donde nadie miraría. Lucía entrecerró los ojos, intrigada. ¿Dónde? Elena sonrió levemente. En el depósito de suministros del tribunal. Entre productos de limpieza. A nadie se le ocurriría registrar un balde lleno de trapos. A la mañana siguiente, el tribunal amaneció bajo vigilancia federal. Agentes del FBI revisaban oficinas, sellaban cajas, retiraban servidores. El escándalo se expandía como una infección. La jueza Marlowe había convocado una sesión especial del Consejo Judicial Militar. En su escritorio, reposaban los documentos entregados por Elena la semana anterior.
Esto no es solo una investigación, dijo a su asistente. Es una cirugía mayor. Y no pienso detenerla. Mientras tanto, Elena y Lucía entraban discretamente por la puerta de servicio del tribunal. El uniforme gris seguía siendo su mejor camuflaje. Con paso rápido y silencioso, se dirigieron al viejo almacén del sótano. Elena abrió un casillero oculto tras una estantería oxidada y sacó un recipiente de plástico sellado. Dentro, varias memorias USB cuidadosamente etiquetadas. Aquí está todo, murmuró. Grabaciones, transferencias, correos, los nombres de todos. Los implicados. Lucía la observó con una mezcla de admiración y asombro. Eres increíble. No, respondió Elena con serenidad. Solo estaba en el lugar donde nadie mira. De repente, un sonido de pasos las hizo congelarse. 2 hombres vestidos de civil entraron al sótano. No llevaban insignias, pero sus movimientos eran los de agentes entrenados. ¿Quién anda ahí?, gritó uno. Elena empujó a Lucía detrás de una columna y apagó la linterna. Los pasos se acercaban. Uno de los hombres levantó la voz. Órdenes directas, encontrar la evidencia. La quieren antes del amanecer. Elena esperó a que los pasos se alejaran y entonces susurró. Tenemos que salir por el túnel de mantenimiento. ¿Túnel? Lo encontré hace años. Lo usaban los obreros para evacuar materiales durante una reforma. Guiadas solo por la luz tenue del móvil de Lucía, avanzaron por un pasillo estrecho que desembocaba en la calle trasera. Al salir, el aire frío las envolvió como un golpe. ¿Y ahora?, preguntó Lucía, jadeando. Ahora lo entregamos directamente a la jueza. Si llega a sus manos, nadie podrá detener la orden de arresto federal. Horas más tarde, en una reunión extraordinaria, la jueza Marlove escuchaba incrédula mientras revisaba el contenido de las memorias USB. La evidencia era devastadora: cuentas offshore, audios de conversaciones entre Bass y altos mandos del Pentágono, incluso documentos firmados por un senador que aprobaba transferencias falsas. «Esto cambiará el país», murmuró. Levantó el teléfono y marcó un número directo al fiscal general. «Necesitamos órdenes de arresto inmediatas», dijo con voz firme. «Hay más de una docena de implicados, y algunos tienen escolta militar. No pueden escapar». Cuando colgó, respiró hondo. Luego se volvió hacia Elena, que aguardaba fuera del despacho. «Señorita Cross», dijo la jueza al abrir la puerta. «No sé cómo agradecerle. Ha hecho más por la justicia militar que cualquiera en esta institución. No busco agradecimientos, su señoría. Solo quiero limpiar el nombre de mi madre». La jueza asintió, con un destello de respeto en la mirada. «Lo hará. Se lo prometo». Al caer la noche, la operación comenzó. Helicópteros sobrevolaban la ciudad. Agentes federales irrumpían en mansiones, confiscaban archivos, detenían a generales. Las cámaras de televisión transmitían en vivo la caída de figuras que parecían intocables. Richard Bass observaba todo desde su celda, con los ojos vacíos. La ira lo consumía. «Ella me hizo esto», murmuraba entre dientes. «Esa maldita conserje». Su abogado intentaba calmarlo, pero Bass apenas escuchaba. «No he terminado con ella», susurró con una sonrisa torcida. «Aún tengo aliados». En el otro extremo de la ciudad, Elena y Lucía seguían la cobertura desde la redacción del Chronicle. La noticia era ya internacional. «Lo lograste», dijo Lucía, sin apartar la vista de la pantalla. «Lo logramos», corrigió Elena. Se quedó en silencio un instante, observando las imágenes de los arrestos. Luego añadió: «Pero aún falta lo más importante». «¿Qué cosa?». «Que limpien el nombre de mi madre oficialmente. Hasta que eso ocurra, esto no termina». Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de esa promesa. Afuera, las sirenas aún resonaban, como si el país entero despertara de un sueño corrupto. Esa noche, Elena Cross entendió que la justicia no había llegado a su fin. Apenas había empezado. Y los poderosos, por primera vez, sabían que la mujer invisible no volvería a desaparecer. El amanecer en Washington tenía un aire extraño. Era el silencio que sigue a una tormenta. Los helicópteros ya no sobrevolaban el cielo, pero el eco de las sirenas seguía suspendido en la memoria de la ciudad. Elena Cross observaba desde la ventana del departamento temporal que Lucía había conseguido. En las calles, periodistas, cámaras y curiosos llenaban las aceras. Todos querían verla.
Todos querían saber cómo una simple empleada de limpieza había derribado a una red de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del poder militar. Lucía entró en la sala con 2 cafés y un fajo de papeles bajo el brazo. Nos citó la jueza Marlove para hoy a las 10, dijo. Quiere formalizar tu testimonio para que quede registrado oficialmente en la investigación federal. Elena tomó el café, pensativa. Después de lo de anoche, dudo que me dejen acercarme al tribunal sin escolta. No te preocupes, respondió Lucía con una sonrisa cansada. El FBI se encargará de tu seguridad. Desde que arrestaron al general Cooper, todo el sistema está temblando. Algunos están dispuestos a hablar. ¿Cooper? Preguntó Elena, sorprendida. Era el jefe de operaciones en la base donde murió mi madre. Lucía asintió lentamente. Sí. Lo acaban de trasladar a Guántico para interrogatorio. Dicen que aceptó un trato. Elena se quedó en silencio. Su corazón latía más rápido. Si Cooper hablaba, quizá por fin sabría la verdad completa sobre lo ocurrido aquella noche. Había perseguido esa respuesta durante media vida. Y ahora estaba a punto de alcanzarla. El tribunal estaba rodeado de cámaras, autos blindados y agentes. Elena caminó entre ellos con el rostro cubierto por una bufanda, acompañada por 2 escoltas federales. Dentro, el ambiente era tenso, eléctrico. Nadie sabía en quién confiar. La jueza Marlove la recibió en su despacho privado. Gracias por venir, señorita Cross, dijo con tono formal. Lo que hizo cambió la historia de esta institución. Pero aún necesitamos su declaración final para cerrar el caso y remitirlo a la Corte Suprema Militar. Elena asintió. Estoy lista. La jueza encendió una grabadora y comenzó a dictar. Fecha, 3 de mayo. Testigo, Elena Cross. Cargo, ex empleada de mantenimiento del Tribunal Militar. Declaración jurada sobre los hechos relacionados con la investigación de corrupción encabezada por el fiscal Richard Bass y el general Marcus Cooper. Durante casi 2 horas, Elena relató todo, cómo descubrió las irregularidades, cómo accedió a los documentos, cómo decidió arriesgarlo todo. Su voz no tembló ni una sola vez. Cuando terminó, la jueza detuvo la grabación. Esto pasará a la historia, murmuró. Pero hay algo más que debe saber. Le entregó una carpeta sellada. Cooper pidió hablar con usted. Dice que no firmará su testimonio hasta verla en persona. Elena la miró, desconcertada. ¿Conmigo? ¿Por qué? No lo sabemos, respondió Marlove. Pero mencionó a su madre. Dijo que no todo fue lo que parecía. Elena apretó la carpeta contra el pecho. Por primera vez en años, sintió miedo. No del peligro físico, sino del peso de la verdad que estaba a punto de descubrir. El centro de detención de Guántico era un edificio sin ventanas, rodeado de vallas y silencio. Elena entró acompañada por un agente del FBI. En una sala fría, iluminada por un único tubo de luz, el general Cooper la esperaba esposado, sentado frente a una mesa metálica. Tenía el rostro envejecido, los ojos hundidos. Pero cuando la vio, una sombra de culpa le cruzó la mirada. Señorita Cross, dijo con voz ronca. Es igual a su madre. Elena se sentó despacio. Usted estaba allí, la noche que murió. Quiero la verdad. Cooper bajó la vista. Su madre era una mujer valiente. Descubrió cosas que no debía. Intentó detener un envío de armas ilegales disfrazado de material médico destinado a una zona de guerra. Richard Bass y yo fuimos los encargados de silenciarla. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿La mataron? Cooper negó con la cabeza. No directamente. La citaron en una base abandonada para intimidarla. Querían que firmara un documento de confidencialidad. Ella se negó. Hubo una pelea. Un oficial la empujó, cayó por las escaleras. Murió al instante. ¿Y él suicidió? Susurró Elena, temblando. Montaje de Bass, respondió Cooper con voz quebrada. Me obligó a firmar el informe falso. Dijo que si hablaba, acabaría igual que ella. El silencio que siguió fue insoportable. Elena cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque ya no puedo callar más. Quiero limpiar su nombre antes de morir en prisión. Y porque su madre me salvó una vez, añadió con voz débil. En Irak. Yo estaba herido. Ella me arrastró fuera del fuego. Le debía la vida. Elena no respondió. Solo se levantó despacio. Gracias por decirlo.
Pero el perdón no borra lo que hicieron. Lo sé, murmuró Cooper. Pero quizás le sirva saber que su madre no murió por nada. Horas más tarde, en la redacción del Chronicle, Lucía editaba un reportaje con el nuevo testimonio de Cooper. El título provisional, La muerte de la capitana Cross, la verdad oculta tras el mayor escándalo militar del siglo. Esto va a incendiar el país, dijo el editor, mirando las pruebas. ¿Estás segura de que queremos publicarlo todo hoy? Lucía asintió. Elena merece justicia. Y el país merece la verdad. Mientras tanto, Elena se encontraba sola frente a la tumba de su madre, en el pequeño cementerio militar de Arlington. Llevaba flores blancas, las favoritas de Laura Cross. Ya está, mamá, susurró. Te limpiaron el nombre. Todo el mundo sabrá quién eras de verdad. El viento sopló entre las lápidas, como una respuesta. Por un instante, creyó escuchar la voz de su madre diciéndole: estoy orgullosa de ti. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Esa noche, el reportaje de Lucía Ortega se volvió viral. Las redes ardían, los noticieros interrumpieron su programación. Se filtraron grabaciones inéditas, y el país entero conoció la verdad sobre la conspiración que había costado tantas vidas. El presidente anunció una comisión independiente para revisar todos los juicios militares de la última década. Las familias de los condenados salieron a las calles con fotos y pancartas. Por primera vez, la palabra justicia no sonaba vacía. Pero en la oscuridad de una celda federal, Richard Bass sonreía. Sobre la mesa tenía un teléfono satelital oculto y una fotografía de Elena Cross. «¿Crees que ganaste?», murmuró. Pero el juego aún no ha terminado. Marcó un número. «Activen el protocolo sombra», dijo con voz helada. Ella no puede seguir viva. Al otro lado de la ciudad, Elena dormía por primera vez en paz desde que tenía memoria. No sabía que, en ese mismo instante, 3 hombres armados ya se acercaban sigilosamente al edificio, bajo la lluvia, con órdenes precisas: eliminarla antes del amanecer. Y así, cuando el trueno rompió el cielo, la guerra silenciosa comenzó de nuevo. La lluvia caía con furia sobre los techos metálicos del centro de Washington. Las calles estaban vacías, apenas iluminadas por farolas temblorosas. En el apartamento 17B, Elena Cross dormía profundamente, agotada después de días de declaraciones, reuniones y entrevistas. Había apagado el teléfono y dejado el televisor encendido en silencio, con imágenes del noticiero que todavía mostraba su rostro junto al titular: Elena Cross, la mujer que derribó al sistema. En el callejón trasero, un vehículo negro sin placas se detuvo. 3 hombres bajaron del coche. Todos vestían de negro, impermeables largos y guantes. El que iba al frente, alto, de mandíbula cuadrada, con una cicatriz en el cuello, levantó la mano. Sin ruido. Tenemos 10 minutos antes del siguiente patrullaje. Los otros 2 asintieron. Uno de ellos sacó un dispositivo que anulaba las cámaras de seguridad del edificio. El otro colocó una carga diminuta en la cerradura trasera. Un clic suave y la puerta se abrió. Entraron en silencio. En el piso 17, Elena se movió inquieta en sueños. Algo la despertó. Un sonido leve, casi imperceptible. Su instinto, afinado por años de miedo, la obligó a abrir los ojos. Silencio. Solo el zumbido del televisor. Se incorporó, escuchando. Un nuevo ruido, esta vez más claro, una pisada amortiguada. El corazón le dio un vuelco. Se levantó lentamente, descalza, y caminó hasta la cocina. Tomó el cuchillo más grande del cajón. En el pasillo, una sombra se movía. Elena contuvo la respiración. Un hombre pasó frente a la puerta de su dormitorio con una linterna diminuta. Ella lo vio solo un segundo, pero fue suficiente para entender: habían venido por ella. Retrocedió despacio, sin hacer ruido. Tomó su teléfono y marcó el número de Lucía, pero no había señal. El bloqueador seguía activo. Pensó rápido. Si llegaba al balcón, podía cruzar al apartamento contiguo. Se deslizó hasta la ventana. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como una cortina impenetrable. De pronto, una voz baja resonó desde el pasillo. «Apartamento despejado, jefe». «No todavía», respondió el de la cicatriz. «Ella sigue aquí». Elena abrió la ventana con cuidado, pero el ruido alertó a uno de los hombres. «¿Allí?», gritó. Todo se volvió movimiento. Un disparo rompió el vidrio. Elena se arrojó al suelo,
rodó hacia la mesa y se cubrió detrás del sofá. Otro disparo. La lámpara estalló. Chispas. Gritos. Elena se arrastró hasta la cocina, agarró el cuchillo y lo lanzó con fuerza. Impactó en el hombro del atacante más cercano. ¡Ah! Rugió el hombre, cayendo de rodillas. Ella aprovechó para correr hacia la puerta principal. La cadena de seguridad estaba puesta. La rompió de un tirón y salió al pasillo. Corrió descalza, con el corazón martillando. Los ascensores estaban demasiado lejos. Giró hacia las escaleras y bajó los peldaños de 2 en 2. Detrás, los pasos resonaban. 1, 2, 3. El de la cicatriz gritó: «No la dejen salir del edificio». En el tercer piso, un portero asustado asomó la cabeza. «¿Señorita Cross? ¿Qué ocurre?» «Llama a la policía», gritó ella sin detenerse. Pero antes de que el hombre pudiera moverse, un disparo seco lo hizo caer. Elena soltó un alarido y siguió bajando. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que entraba por las escaleras abiertas. Llegó al vestíbulo. Las puertas automáticas se abrían lentamente, demasiado lento. Detrás de ella, los hombres ya bajaban disparando. En un impulso, se lanzó contra el vidrio, rompiéndolo con el cuerpo. Cayó sobre el pavimento mojado, rodó y corrió bajo la tormenta. A 6 calles de allí, un coche gris esperaba con el motor encendido. Al volante, Lucía Ortega revisaba su teléfono con nerviosismo. No podía contactar a Elena desde hacía media hora. Cuando vio la notificación del sistema de alarmas del edificio, circuito desactivado, supo que algo andaba mal. Encendió las luces y arrancó hacia el apartamento. La vio salir corriendo a mitad de la calle, empapada, descalza, con los ojos desorbitados. «Elena», gritó, abriendo la puerta del coche. Elena se lanzó adentro y cerró de golpe. «Nos están siguiendo», jadeó. 3 hombres. Armados. Lucía pisó el acelerador. El coche derrapó en el asfalto mojado. Por el espejo retrovisor, 2 luces aparecieron, un SUV negro venía detrás. «Sujétate», dijo Lucía. Giró bruscamente hacia la autopista. El motor rugió. Detrás, los disparos resonaron. El cristal trasero se astilló. Elena se encogió en el asiento, cubriéndose la cabeza. «No puedo creerlo», gritó. «Pensé que todo había terminado». «Nunca termina cuando hay dinero y poder involucrados», respondió Lucía entre dientes. El SUV lo seguía de cerca. En una maniobra desesperada, Lucía giró hacia un túnel en obras y apagó las luces. El coche se deslizó entre sombras, esquivando conos y barreras. Detrás, el vehículo negro pasó de largo sin verlos. Lucía detuvo el motor. «Tenemos unos minutos. Dime qué pasó». Elena respiraba agitada. «Entraron en mi casa. 3 hombres. Uno con una cicatriz en el cuello». Lucía la miró, pálida. «Lo conozco. Se llama Mark Dane. Ex agente privado. Trabajó para Bass hace años. Si está involucrado, significa que él sigue moviendo los hilos desde prisión». Elena se recostó en el asiento, temblando. «Entonces no está acabado». «No», dijo Lucía con voz firme. «Pero esta vez, vamos a terminarlo nosotras». 2 horas después, en un edificio seguro del FBI, Elena observaba por la ventana cómo amanecía. La ciudad despertaba ignorante de la cacería nocturna que casi la había silenciado. Frente a ella, el agente especial Reynolds revisaba los informes. «Ya enviamos un equipo al apartamento. Encontramos casquillos, sangre y restos de explosivos. Al menos uno de los atacantes está herido». «¿Y Bass?», preguntó Elena. «Sigue bajo custodia. Pero es posible que aún tenga contactos. Vamos a trasladarlo a una instalación de máxima seguridad». Lucía entró con una taza de café. «No pegaste ojo, ¿verdad?». «No puedo», respondió Elena. «Si pudieron encontrarme una vez, podrán hacerlo otra». Lucía se sentó frente a ella. «Entonces hay que exponerlo todo. Publicar las pruebas que quedan. Los nombres que aún no salieron. Eso pondrá en peligro a más gente», dijo el agente Reynolds. «Ya lo están», replicó Elena. «Pero si contamos toda la verdad, no tendrán dónde esconderse». Reynolds suspiró. «Muy bien. Pero háganlo desde aquí. Nadie sale sin escolta». Esa tarde, Lucía subió el último archivo a la nube: grabaciones, correos cifrados, documentos clasificados. Era el corazón de la red de corrupción.
Una vez publicado, no habría marcha atrás. Elena se acercó y posó el dedo sobre la tecla de confirmación. Por mamá, susurró. Y presionó enviar. El mensaje se dispersó en segundos por miles de servidores. En cuestión de minutos, la historia más explosiva de la era moderna estaba en todas las pantallas del país. Richard Bass, mirando desde su celda, arrojó el teléfono contra la pared. Maldita sea, rugió. Pero ya era tarde. Elena Cross había desatado la tormenta final. La mañana después de la filtración fue un terremoto mediático. Las cadenas de noticias repetían el mismo titular con urgencia casi hipnótica: documentos secretos exponen la mayor red de corrupción militar del siglo XXI. El nombre de Elena Cross se había convertido en símbolo de resistencia. Para algunos, era una heroína, para otros, una amenaza. Los periódicos conservadores la acusaban de traición, mientras que los progresistas la presentaban como la mujer que había limpiado el alma de un país podrido por dentro. En menos de 24 horas, su rostro estaba en todas partes. Lucía Ortega, desde la redacción improvisada en el refugio del FBI, miraba la avalancha informativa con una mezcla de satisfacción y miedo. Nunca había visto nada así, murmuró, mientras decenas de notificaciones reventaban su pantalla. 50 millones de visitas en la primera hora. Elena, sentada frente a la ventana, no sonreía. Cada clic es un enemigo nuevo. También un aliado, replicó Lucía. No estás sola. Pero la calma era frágil. En los despachos del poder, hombres que habían vivido décadas impunes se movían con rapidez. En un edificio de mármol en Arlington, un grupo de generales retirados y abogados corporativos se reunía a puerta cerrada. Uno de ellos, el senador Calvel, golpeó la mesa con el puño. Esa mujer nos está destruyendo. Si esto sigue, medio Pentágono va a terminar en prisión. Un asesor levantó la vista. Podríamos desacreditarla. Ya se está preparando una campaña. Varios medios dispuestos a colaborar. Tenemos material suficiente para hundir su imagen. ¿Y vas?, preguntó Calvel. El asesor sonrió con cautela. Ya se está ocupando del resto. En su celda de máxima seguridad, Richard Bass no parecía un prisionero. Pese al uniforme naranja, conservaba su porte de fiscal. Frente a él, un televisor mostraba su propio rostro en las noticias. El exfiscal Bass, cerebro de la red de sobornos, podría enfrentar cadena perpetua, decía el presentador. Él apagó la pantalla, exhalando despacio. La puerta se abrió. Un guardia dejó entrar a un hombre de traje oscuro, portafolios en mano. 10 minutos, advirtió el guardia, cerrando de nuevo. El visitante tomó asiento. Señor Bass, el comité está dispuesto a ofrecerle un acuerdo. Testifique contra los altos mandos a cambio de protección. Bass lo observó con una sonrisa torcida. Protección. Qué palabra tan curiosa. Si coopera, podríamos trasladarlo a una prisión civil. ¿Y dejar que la señorita Cross siga pavoneándose como si fuera la encarnación de la justicia?, replicó Bass, inclinándose hacia adelante. No, gracias. El visitante lo miró inquieto. No puede ganar esta guerra desde aquí. Bass apoyó las manos sobre la mesa. No necesito estar afuera para ganar. Solo necesito que alguien siga mis instrucciones. El hombre lo observó en silencio. ¿Está hablando del protocolo sombra? Bass sonrió apenas. Exacto. El ruido mediático será su condena. Nadie confía eternamente en un ídolo. Vamos a convertirla en el monstruo que dicen que es. Mientras tanto, en el búnker de seguridad, Lucía revisaba los mensajes de correo. Están apareciendo cosas raras, dijo, frunciendo el ceño. Cuentas falsas que publican supuestas fotos tuyas, correos inventados, artículos firmados por expertos que cuestionan tu versión. Elena se acercó. Déjame ver. En la pantalla, un titular resaltaba: ¿la mujer que acusa al Pentágono también vendió secretos militares? Elena apretó los puños. Ya empezaron. Lucía asintió. Esto es una campaña de desinformación profesional. Bots, cuentas automatizadas, periodistas comprados. Van a intentar destruirme moralmente, dijo Elena, con un hilo de voz. Convertirme en la villana. Entonces haremos lo contrario, transparencia total. Publicaremos cada documento, cada audio, cada registro. Si ellos quieren manipular la verdad, nosotros la mostraremos entera. Pero no todos en el gobierno querían que la verdad saliera. Esa misma tarde,
el fiscal especial del Departamento de Defensa convocó una rueda de prensa sorpresa. Hay evidencia de que parte de la información filtrada por la señorita Cross incluye material clasificado, anunció con tono grave. Estamos evaluando cargos por divulgación ilegal. Elena y Lucía lo vieron en directo desde el refugio. Nos están acusando, dijo Lucía, incrédula. Elena no pestañeó. Sabía que lo harían. Esto podría llevarte a prisión. O llevarlos a ellos más rápido, respondió Elena, con una calma fría que sorprendió incluso a su amiga. Horas después, una llamada cifrada interrumpió la noche. El agente Reynolds apareció en la puerta con el rostro tenso. Tenemos un problema. ¿Otro? Ironizó Lucía. Peor. Se filtró tu ubicación. Elena se levantó de inmediato. ¿Cómo es posible? No lo sabemos, pero los foros ya publicaron coordenadas y fotos del edificio. Tenemos que evacuar. El ruido de helicópteros sobrevolando la zona confirmaba sus palabras. Las luces azules de la policía iluminaban las paredes. Elena tomó su chaqueta, el disco duro y una mochila. ¿A dónde iremos? A la base federal de Richmond. Es el lugar más seguro ahora mismo. Salieron por el túnel subterráneo. El aire era húmedo y frío. Elena caminaba sin mirar atrás, pero su mente estaba en llamas. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero también al abismo. Lucía trató de animarla. Cuando todo esto termine, escribiré el libro más leído del siglo. No quiero libros, respondió Elena con voz apagada. Quiero justicia. A 500 kilómetros, en una oficina de inteligencia privada, un grupo de analistas seguía cada movimiento de Elena Cross. Monitores, gráficos, mapas. El jefe del equipo, un hombre de cabello blanco y mirada glacial, observaba sin pestañear. Objetivo en movimiento, dijo uno de los técnicos. Dirección sureste, posible destino Richmond. El jefe asintió. Activen el equipo 2. Esta vez no quiero fallos. En la pantalla, la imagen satelital mostraba un convoy del FBI avanzando por una carretera bajo la lluvia. Lo que nadie sabía era que, varios kilómetros adelante, un camión cisterna estaba detenido en un punto ciego, con explosivos camuflados en el depósito. Lucía revisaba su tablet dentro del coche, sin notar el peligro inminente. Mira esto, le dijo a Elena. Hay miles de mensajes de apoyo. Veteranos, familias, abogados. Todos quieren ayudarte. Elena sonrió débilmente. Tal vez esta vez el bien gane. Pero el agente Reynolds, al volante, notó algo extraño en la carretera. ¿Ven eso?, preguntó, bajando la velocidad. A lo lejos, el camión inmóvil. Sin luces. Sin conductor visible. Un segundo después, el mundo estalló. La explosión fue tan brutal que el vehículo del FBI salió volando por los aires. Lucía sintió el impacto como un martillazo. Gritos. Vidrios. Fuego. Elena, aturdida, logró soltarse del cinturón y arrastrarse fuera del coche. El calor era insoportable. El agente Reynolds estaba inconsciente. Lucía, gritó. Aquí, susurró la periodista, con sangre en la frente. A lo lejos, se escuchaban sirenas, pero también algo más, pasos. Pasos firmes entre la lluvia y el humo. Elena giró y vio una silueta acercarse. Era el hombre de la cicatriz, Mark Dane. Sonreía. Te lo advertí, dijo, alzando su arma. No puedes ganar contra el sistema. Elena se incorporó lentamente, con el fuego reflejándose en sus ojos. No necesito ganar, respondió. Solo necesito que tú pierdas. Y entonces, sonó un disparo. El sonido del disparo se perdió entre el rugido del fuego y la lluvia. Mark Dane tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, sin entender qué había pasado. Miró su pecho, una mancha oscura se expandía rápidamente bajo la camisa. Empapada. Cayó de rodillas, intentando apuntar de nuevo, pero una segunda bala le atravesó el hombro. Detrás de las llamas, una figura emergió del humo, el agente Reynolds, cubierto de sangre, aún sosteniendo su pistola. Te dije, gruñó, que no se acercaran más. Dane cayó al suelo, jadeando, mientras Elena lo observaba, aún temblando. La lluvia comenzaba a apagar el fuego alrededor del vehículo. Lucía estaba apoyada contra una roca, respirando con dificultad. Reynolds se arrodilló junto a ella. Estás viva. Por ahora, murmuró Lucía, con una débil sonrisa.
Pero si seguimos así, vamos a necesitar un milagro. Elena se acercó a Dane. Aún vivía, aunque apenas podía hablar. ¿Quién te envió?, preguntó, apuntándole con la misma pistola. Él tosió, escupiendo sangre. Ya, lo sabes. Dilo. Vas, siempre gana. Y entonces, se apagó. Elena lo observó unos segundos en silencio. Luego levantó la vista hacia Reynolds. Tenemos que movernos. Si él estaba aquí, significa que hay más cerca. Reynolds asintió. Voy a llamar refuerzos. No, interrumpió Lucía. Si pudieron rastrearnos, también pueden interceptar las comunicaciones. Tenemos que desaparecer. Reynolds dudó. Si no pedimos ayuda, no sobreviviremos la noche. Entonces, dijo Elena, mirando el horizonte negro, tendremos que hacer que la noche trabaje para nosotros. A pocos kilómetros, en una estación de servicio abandonada, el equipo de inteligencia privada seguía las imágenes satelitales. El jefe de operaciones golpeó la mesa. Dane está muerto. ¿Confirmado?, preguntó uno de los técnicos. Confirmado. Y la periodista sigue viva. El hombre respiró hondo. Bien. Entonces cambiamos el plan. Tomó un teléfono encriptado y marcó un número. Aquí Sable. Fase 2 activada. En el amanecer, el humo del accidente aún se elevaba sobre la carretera. Elena, Lucía y Reynolds avanzaban a pie por un sendero cubierto de niebla. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía. Hay una cabaña del FBI en las montañas, sin conexión a red, respondió Reynolds. Si llegamos allí, podremos reagruparnos. Elena caminaba adelante, con los ojos fijos en el horizonte. No hablaba, pero en su mente el nombre de Bas resonaba una y otra vez, como un mantra oscuro. Cada paso era una promesa, él pagaría. Tras varias horas, llegaron a la cabaña, una estructura de madera, aislada, rodeada de pinos. No había señal, ni cámaras, ni testigos. Reynolds revisó el perímetro mientras Lucía encendía una pequeña estufa. Elena se sentó frente al fuego, exhausta. ¿Crees que esto algún día terminará?, preguntó. Lucía la miró. No lo sé. Pero sé que si tú te detienes, ganan ellos. Elena bajó la mirada. Anoche, cuando Dane me apuntó, pensé que era el final. Y no lo fue, dijo Lucía. Eso significa algo. Mientras tanto, en la prisión federal de máxima seguridad, Richard Bass sonreía al leer el informe. Así que Dane falló, murmuró. Pobre idiota. Su abogado lo observaba en silencio. Señor Bass, el comité de seguridad ha solicitado su traslado. ¿Por mi seguridad?, preguntó con ironía. Por la suya y la de todos los demás. Bass se levantó despacio. Perfecto. Llévenme donde quieran. Mientras ellos corren por los bosques, yo sigo aquí, escribiendo la historia. El abogado lo miró desconcertado. ¿De qué habla? De control, respondió Bass. Cuando controlas el relato, no necesitas estar libre. Se acercó al teléfono interno de la celda y marcó un código oculto. Aquí vas. Activen el protocolo Centella. Horas después, las redes sociales colapsaban. Vídeos falsos, audios manipulados, documentos editados. Todos con un mismo mensaje, Elena Cross fabricó las pruebas. Los noticieros repitieron los clips como si fueran auténticos. Fuentes anónimas del gobierno aseguraban que la periodista había recibido dinero de potencias extranjeras. La opinión pública empezó a dividirse de nuevo. En cuestión de horas, el país pasó de admirarla a dudar de ella. Lucía lo vio desde su portátil, en la cabaña. Lo están haciendo otra vez. Están matando la verdad. Elena apretó los dientes. Entonces tendremos que darle vida. Reynolds entró, con expresión grave. Tenemos otra amenaza. El fiscal del estado acaba de emitir una orden de arresto contra ti, Elena. ¿Qué? Te acusan de conspiración y divulgación de secretos federales. Lucía golpeó la mesa. Esto es una locura. No lo es, dijo Elena con serenidad. Es estrategia. Si me declaran culpable, invalidan todo lo que publiqué. Reynolds se pasó una mano por el rostro. Tenemos dos opciones, entregarte o huir. Elena se levantó, mirándolos a ambos. Ninguna. Vamos a contraatacar. Esa misma noche, la periodista comenzó a grabar un mensaje en vídeo. El fuego iluminaba su rostro. Mi nombre es Elena Cross. Me han llamado traidora, mentirosa y criminal.
Pero no soy ninguna de esas cosas. Soy una ciudadana que descubrió la verdad y se negó a callar. Pausó, respiró hondo y siguió. Están tratando de borrar lo que revelamos. No lo permitiré. Si están viendo esto, significa que lograron silenciarme. Pero las pruebas están seguras. Y la historia ya no les pertenece. Lucía observaba tras la cámara, con lágrimas contenidas. ¿Listo?, preguntó. Elena asintió. Envíalo a todos los servidores. Que el mundo decida. Cuando el mensaje fue publicado, millones lo vieron en cuestión de minutos. El rostro de Elena, sereno y desafiante, se convirtió de nuevo en emblema. Buzz, viendo la transmisión desde su celda, rompió la taza contra el suelo. «Maldita sea», susurró. «Esa mujer no se rinde». Horas después, en el bosque, los helicópteros sobrevolaron la zona. Elena y su equipo salieron al amanecer, moviéndose entre la niebla. Reynolds los guiaba hacia un punto de extracción seguro. Pero al llegar al claro, vieron algo que los detuvo en seco. Un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes tácticos, ya los estaba esperando. Lucía se aferró a la cámara. ¿Son tuyos?, preguntó a Reynolds. Él negó con la cabeza. No, no son nuestros. Uno de los hombres levantó un megáfono. Elena Cross está rodeada. Entréguese. Elena levantó las manos lentamente. ¿Quién los envía? El gobierno de su país, respondió el oficial. Lucía susurró, no puede ser. Pero en ese momento, algo cambió. Uno de los helicópteros descendió y, desde él, una voz gritó, no dispare nadie. Reynolds, traigo órdenes directas del director. El agente alzó la vista, incrédulo. Elena lo miró, tensa. ¿Qué pasa? Reynolds tragó saliva. No lo sé, pero algo grande está a punto de ocurrir. El helicóptero aterrizó, levantando una tormenta de polvo y hojas. De la cabina descendió una mujer de traje oscuro, cabello recogido, mirada fría. Soy la directora adjunta del FBI, dijo. Señora Cross, necesitamos hablar. Elena la observó con recelo. ¿Hablar? Después de todo esto, ¿ahora quieren hablar? Sí, respondió la agente. Porque hay algo que usted no sabe. Hizo una pausa, mirándola directo a los ojos. Buzz no está en prisión. Escapó hace 12 horas. El silencio fue absoluto. Lucía dejó caer la cámara. Reynolds dio un paso atrás. Elena, con el rostro pálido, apenas pudo murmurar. Entonces la verdadera guerra acaba de comenzar. El amanecer pintaba el cielo de un gris metálico cuando la noticia se confirmó. Richard Buzz ya no estaba en la prisión. Había desaparecido durante un traslado nocturno, dejando tras de sí una escena que parecía diseñada para humillar a todo el sistema. El convoy que debía transportarlo había sido hallado volcado junto a un acantilado, sin sobrevivientes. Las cámaras de seguridad se habían apagado durante exactamente 7 minutos. Cuando volvieron a funcionar, Buzz había desaparecido. La directora adjunta, Claire Hutton, caminaba frente a Elena Cross, Reynolds y Lucía, mientras los agentes aseguraban la zona. Hace 12 horas que lo buscamos, dijo Hutton, con voz tensa. No dejó rastro digital, ni huellas, ni comunicaciones. Es como si lo hubieran sacado del mapa. Elena la observó con una mezcla de rabia y lucidez. ¿Lo ayudaron desde adentro? Hutton dudó un segundo antes de responder. Sí. Y tenemos motivos para creer que algunos de esos cómplices aún están en activo dentro del gobierno. Lucía se llevó una mano a la frente. Entonces todo esto fue una distracción. Exacto, asintió Reynolds. Buzz fingió perder el control para hacernos bajar la guardia. Elena cerró los puños. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos, admitió Hutton. Pero tenemos una pista. Horas antes de escapar, alguien transfirió $5 millones a una cuenta en nombre de una fundación médica con sede en Nevada. Una fachada. Lucía tecleó en su tableta. Ya la tengo. The Meridian Institute. Financia investigaciones sobre biotecnología militar. Uno de los frentes de Buzz, dijo Elena, recordando los informes que había leído en los primeros meses de su investigación. Él lo creó hace años para lavar dinero. Hutton la miró directamente. Necesitamos su ayuda, Cross. Usted lo conoce mejor que nadie. Elena sonrió con amargura. Lo conozco, sí. Pero no porque lo haya estudiado, sino porque lo he escuchado mentir. Y los mentirosos siempre dejan una grieta. 4 horas después,
un avión del FBI aterrizaba en una pista privada en las afueras de Las Vegas. Elena, Lucía y Reynolds bajaron junto a Houghton. El calor del desierto los envolvía como una muralla invisible. A lo lejos, el edificio del Meridian Institute se alzaba en medio de la arena, un complejo de vidrio y acero, custodiado por seguridad privada. No podemos entrar con identificación federal, dijo Houghton mientras caminaban hacia una furgoneta negra. Si nos ven, desaparecerán las pruebas. Entonces no entremos como federales, respondió Elena. Entraremos como periodistas. Lucía la miró sorprendida. ¿Estás diciendo que volvamos a fingir? No a fingir, corrigió Elena. A recordar quiénes somos. Esa misma tarde, 2 reporteras del canal ficticio World Insight Media fueron recibidas en el lobby del instituto. Llevaban acreditaciones falsas, cámaras pequeñas y una historia ensayada. Elena Cross era ahora Nadia Collins, documentalista sobre ética científica. Lucía jugaba el papel de su asistente técnica. Un hombre de mediana edad, traje impecable y sonrisa envenenada, las recibió. Bienvenidas al Instituto Meridian. Soy el Dr. Ale. ¿En qué puedo ayudarles? Elena respondió con naturalidad. Estamos grabando una serie sobre proyectos médicos innovadores financiados por el sector privado. Nos hablaron muy bien de su trabajo. Ale sonrió. Oh, qué amable. Pero me temo que no estamos aceptando visitas en nuestras instalaciones de investigación. Elena lo observó un instante. Había visto ese tipo de sonrisa demasiadas veces. Solo una entrevista breve, insistió. No necesitamos grabar nada confidencial. Ale dudó, pero al final asintió. 5 minutos. En la sala de conferencias. Cuando entraron, Lucía dejó discretamente una microcámara en el borde del proyector. Reynolds, desde una camioneta a medio kilómetro, monitoreaba las señales. La pantalla del portátil vibró, transmisión en curso. Elena comenzó con preguntas genéricas. Ale respondía con frases vacías. Pero cuando mencionó el nombre Bass, algo cambió en su mirada. Solo un parpadeo, pero suficiente. Disculpe, dijo él, ¿ha dicho Richard Bass? Sí, respondió Elena, fingiendo inocencia. Entiendo que fue uno de los fundadores del instituto. Ale sonrió otra vez, esta vez con cierta tensión. Ah, sí, hace años. Pero ya no tiene ninguna relación con nosotros. ¿Está seguro? Preguntó ella, inclinándose hacia adelante. Él tragó saliva. Completamente. Entonces, dijo Elena, señalando el reloj de su muñeca, tal vez pueda explicarme por qué lleva el mismo modelo que usan los directivos de Bass Dynamics. Una empresa que se disolvió hace 5 años. Ale se levantó bruscamente. Creo que la entrevista ha terminado. Lucía ya había enviado la señal. Reynolds y los agentes encubiertos irrumpieron en el edificio segundos después. El caos estalló, guardias armados, alarmas, gritos. Ale intentó escapar por un pasillo lateral, pero Elena fue más rápida. Lo alcanzó, lo empujó contra la pared y le apuntó con su pistola. ¿Dónde estabas? No lo sé. Mírame a los ojos y dilo otra vez. Ale tragó saliva, sudando. Está en México. En una instalación subterránea, en Sonora. Se hace llamar Dr. M. Nadie lo ha visto, pero todos reciben órdenes suyas. Elena lo soltó. Gracias. Reynolds se acercó, esposándolo. Vamos a comprobar esa historia. Lucía se unió a ellos, sosteniendo el disco duro que había arrancado de la consola principal del laboratorio. Tenemos todo. Registros de transferencia, correos, y algo más, un archivo con coordenadas. Elena lo miró. Es hora de ir a buscarlo. 3 días después, en la frontera de Sonora, el calor abrasador golpeaba como fuego vivo. Elena, Lucía y Reynolds viajaban en un todoterreno polvoriento. Las coordenadas apuntan a un complejo minero abandonado, dijo Reynolds. Pero las imágenes de satélite muestran actividad reciente. Lucía observó el horizonte. ¿Crees que realmente esté ahí? Elena asintió. Sí. Siempre vuelve a sus ruinas. Cuando el sol comenzó a caer, divisaron el complejo, enormes estructuras oxidadas, torres de ventilación, luces ocultas bajo la arena. Reynolds detuvo el vehículo. A partir de aquí, seguimos a pie. Descendieron en silencio. Cada paso se hundía en el polvo. Lucía grababa con una cámara térmica mientras Elena revisaba su pistola. Esto no es solo una fábrica, susurró Lucía.
Es un búnker. Un ruido metálico resonó detrás de ellos. Reynolds giró de inmediato, apuntando. Pero no era un enemigo. Era una puerta que se abría bajo tierra, con un sonido hidráulico. De la oscuridad emergieron dos figuras armadas. Elena levantó su arma. No disparen, dijo una de ellas, una mujer con uniforme negro. Venimos del grupo Sombra 9. Estamos aquí por la misma razón que ustedes. ¿Quién los envía?, preguntó Reynolds. La directora Hutton, respondió la mujer. Y trae un mensaje, no entren solos. Elena la miró fijamente. Ya estamos dentro. El grupo descendió por la escotilla, iluminando el túnel con linternas. El aire olía a metal y polvo. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un zumbido bajo, constante. Lucía miró su monitor. Hay servidores activos. Energía estable. Alguien vive aquí. Al final del túnel, una puerta blindada con el emblema de Bass Dynamics. Reynolds se giró hacia Elena. Si cruzamos, ya no hay vuelta atrás. Ella lo miró sin titubear. No he tenido vuelta atrás desde que lo conocí. El sonido del metal al abrirse fue como un rugido. Y allí, en medio de una habitación iluminada por pantallas, sentado tranquilamente ante una mesa, estaba Richard Bass. Vestía de blanco, con el cabello más largo, la mirada tan fría como el primer día. Bienvenida, Elena, dijo, sin sorpresa. Te estaba esperando. El silencio fue absoluto. Solo se oía el pulso de los servidores. Elena dio un paso al frente, sin bajar el arma. Entonces empecemos. La habitación estaba fría, iluminada únicamente por las pantallas que parpadeaban con datos encriptados, diagramas y cámaras de seguridad. Elena Cross avanzó con paso firme. Lucía y Reynolds a su lado, mientras Richard Bass permanecía sentado, imperturbable, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Bienvenida, Elena, repitió él, con esa voz cargada de calma y arrogancia. Me alegra ver que has encontrado el camino hasta aquí. Elena no parpadeó. Bass. Esto termina hoy. Él sonrió, lento, calculador. ¿Realmente crees que puedes detenerme? Después de todo lo que he construido, de todo lo que he aprendido sobre anticipar movimientos, he pasado 6 años estudiándote, interrumpió ella, firme. 6 años escuchando cada palabra que pensabas que nadie escuchaba. Cada acción, cada transferencia, cada soborno. Todo. Bass se inclinó hacia adelante, sus ojos centelleando con un destello de admiración y desprecio. Admiro tu paciencia. Pero la paciencia no reemplaza la fuerza. Ni el poder. Y la arrogancia nunca reemplaza la justicia, replicó Elena, mientras Lucía conectaba discretamente el disco duro que contenía toda la evidencia recopilada en Meridian Institute. Reynolds cubría la entrada, asegurando que nadie los sorprendiera desde atrás. Bass rió suavemente. ¿Y qué pruebas tienes realmente? ¿Un par de grabaciones? ¿Transacciones bancarias? Eso no es nada comparado con los recursos que tengo a mi disposición. Elena abrió su maletín y colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Esto no es un par de grabaciones. Esto es toda tu vida en 6 años de documentación. Cada soborno, cada coacción, cada amenaza que emitiste contra inocentes. Y todo ha sido transmitido en tiempo real a las autoridades y a periodistas independientes. Bass se tensó, pero intentó mantener la compostura. Eso es imposible. Nadie podría haber reunido tanta información. Yo lo hice, dijo Elena, acercándose a él. Mientras creías que era invisible, estaba observando. Mientras tú destruías vidas, yo construía la verdad que te destruiría. Bass golpeó la mesa con la palma de la mano, provocando que el dispositivo vibrara ligeramente. Eres solo una mujer. ¿Crees que puedes contra mí, contra todo lo que represento? No estoy sola, dijo Elena, señalando a Lucía y Reynolds. Y tú sí lo estás. Has subestimado a todos a tu alrededor, y ahora cada aliado tuyo está atrapado en tus propias mentiras. Bass se inclinó hacia atrás, respirando con fuerza, como si la presión de la verdad lo hubiera sorprendido. Esto no puede ser real. Todo es real, replicó Elena. Cada archivo, cada grabación, cada testimonio. Incluso tus planes de asesinato, tus intentos de encubrir a tus cómplices, todo. Lucía activó la conexión de transmisión. Señora Cross, en 5 minutos toda la evidencia se publicará en medios nacionales. Y cualquier intento de escapar será registrado en tiempo real. Bass se levantó de golpe.
Sus movimientos eran rápidos, pero desordenados, casi desesperados. No, no pueden. Sí, podemos, contestó Elena, con calma gélida. Porque la verdad no necesita violencia. Solo paciencia y preparación. Bas dio un paso hacia ellos, y Elena disparó una advertencia al aire. Detente. Se detuvo, pero su rostro mostraba un cóctel de rabia y miedo. Esto es solo un retraso. Podría destruir todo esto mañana, si quiero. No esta vez, dijo Reynolds, apuntando con firmeza. Nadie te ayudará desde dentro. Tu red ha sido expuesta. Cada cómplice, cada funcionario corrupto, cada abogado vendido, está cayendo ahora. Bas respiró hondo y, por primera vez, Elena vio miedo genuino en sus ojos. No el miedo que provoca un simple arresto, sino el miedo que consume cuando te das cuenta de que tus años de control y manipulación se han desmoronado. ¿Quién está detrás de esto realmente?, preguntó con voz temblorosa. Yo, contestó Elena, acercándose aún más. Y aquellos que no pudiste ver ni comprar. Aquellos que han estado esperando que alguien haga justicia. Un pitido resonó en la habitación. Lucía miró su pantalla y asintió. Enlace activo. Toda la evidencia ha sido compartida con las autoridades federales, medios de comunicación y organismos internacionales. Bas se tambaleó, retrocediendo hacia la pared. Esto no es posible. Elena se inclinó, apenas a unos centímetros de su rostro. Mírame, Bas. Este es el momento en que entiendes que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en el miedo. Está en la verdad. Y tú acabas de perder. Un sonido metálico se escuchó detrás de él. Reynolds había activado las esposas electromagnéticas especiales que neutralizaban cualquier intento de resistencia. Bas intentó pelear, pero era inútil. La derrota era absoluta. Esto es solo el comienzo, susurró Elena mientras lo esposaban. Lo que hiciste no se olvida. Pero ahora, la justicia finalmente tiene la última palabra. Mientras lo llevaban fuera, Lucía conectaba un enlace seguro a todos los medios. En cuestión de minutos, los titulares explotaron: corrupción en la justicia militar al descubierto, Richard Bas detenido. Las imágenes de su arresto, su apartamento embargado y sus cómplices esposados aparecieron en pantalla. Elena observó desde el búnker improvisado. Sabía que la caída de Bas no solo significaba el fin de su reinado de terror, sino también la apertura de un camino para todas las víctimas que él había destruido durante años. Nunca subestimes a los invisibles, murmuró para sí misma. Porque los que nadie ve, pueden observarlo todo. Reynolds la miró con respeto. Nunca imaginé que alguien pudiera hacerlo así. Elena sonrió apenas, sin alivio, solo con la calma de quien sabe que la misión está lejos de terminar. Esto es solo un paso. Ahora tenemos que asegurarnos de que toda la red colapse por completo. Lucía asintió. Las coordenadas de todos los cómplices restantes están aquí. Podemos rastrearlos uno por uno. Sí, dijo Elena. Pero primero, asegurémonos de que las víctimas sepan que finalmente han sido escuchadas. El silencio se instaló en la habitación, solo interrumpido por el zumbido constante de los servidores y el parpadeo de las pantallas. Allí, en la oscuridad, Elena entendió la magnitud de lo que había logrado. No era solo un triunfo personal, sino una victoria para todos aquellos que habían sido invisibles, olvidados o traicionados por un sistema corrupto. Y mientras los helicópteros del FBI comenzaban a llegar para trasladar a Bas y asegurar el complejo, Elena Cross, la mujer que todos habían subestimado, sabía que la justicia no solo había sido servida, sino que había sido perfeccionada. El sol de la mañana iluminaba la ciudad mientras los titulares dominaban la prensa nacional y las redes sociales. La caída de Richard Bas había sacudido hasta los cimientos la justicia militar y el gobierno entero. Las imágenes de sus cómplices esposados circulaban por televisión y en línea, mostrando la magnitud de la corrupción que había operado en las sombras durante años. En el centro de Los Ángeles, en el piso 155 de un rascacielos de cristal y acero, Elena Cross caminaba por su nueva oficina. El letrero en la puerta, Cross y Asociados, defensores de la justicia militar, brillaba bajo la luz matinal. El teléfono no dejaba de sonar, familias buscando ayuda, antiguos oficiales agradeciendo su intervención, medios de comunicación solicitando entrevistas. Pero Elena se mantenía serena, consciente de que todo este ruido era un reflejo de la verdad finalmente revelada. «Buenos días, señora Cross», dijo su asistente mientras le entregaba un expediente cuidadosamente organizado.
Esta es la familia Delgado, caso de la base de Fort Hamilton. Elena sonrió levemente, recordando a su propia madre, víctima de un sistema corrupto que la había destruido injustamente. Gracias, Juan. Vamos a asegurarnos de que reciban toda la justicia que les fue negada. Cuando la familia Delgado entró, Elena los guió a un área de descanso diseñada para brindar confort y seguridad. La joven esposa abrazaba a su hijo pequeño, mientras el padre, con un uniforme desgastado, mostraba una mezcla de esperanza y ansiedad. Elena escuchó atentamente, tomando notas meticulosas en su tableta. Cada detalle era vital: fechas, nombres, transacciones, documentos olvidados que demostraban la inocencia de los afectados. Señora Cross, dijo la madre del niño, con lágrimas en los ojos, nadie nos escuchaba. Todo estaba en nuestra contra, y ahora sentimos que alguien realmente nos defiende. Elena se inclinó hacia ellos, con voz suave pero firme. No están solos. No permitiremos que más familias sufran por la corrupción de unos pocos. Este caso será resuelto. Mientras tanto, el Congreso había reaccionado con rapidez tras la exposición mediática de Amanda Chen y la evidencia presentada por Elena. Se aprobó la Ley de Reforma de la Justicia Militar Cross Delgado, que establecía supervisión independiente en todos los procesos judiciales militares y obligaba a auditar los contratos de defensa y las decisiones fiscales de la justicia militar. Richard Bass había sido condenado a 25 años en la prisión militar, privado de toda posibilidad de libertad condicional, sus bienes embargados y su licencia legal revocada de manera permanente. Sus antiguos subordinados habían testificado contra él, asegurando que la lealtad en la corrupción era un mito y que ningún secreto podía sobrevivir frente a la verdad organizada. Señora Cross, dijo Lucía, entrando en la oficina. Tenemos confirmación, otros 3 fiscales relacionados con la red de Bass han sido imputados. Sus casos también serán expuestos públicamente. Elena asintió, consciente de que la justicia no se detenía con la caída de un solo hombre. Perfecto. Asegurémonos de que todos los responsables enfrenten las consecuencias. Cada víctima merece reconocimiento y reparación. Entre los visitantes frecuentes de la oficina, el general Thomas Morrison, cuyo honor y carrera Elena había salvado, llegó con su uniforme impecable y medallas brillando bajo la luz. Al entrar, se detuvo firme y con voz grave y respetuosa dijo: Elena, no solo has limpiado mi nombre. Has restaurado mi fe en que todavía existe la justicia en este país. Elena señaló discretamente la pared con fotografías de todas las familias afectadas. General, esto no se trata de mí. Se trata de ellos. La justicia nunca desaparece, solo espera a alguien paciente y dedicado que reúna todas las pruebas antes de hacerla valer. El general Morrison sonrió, comprendiendo la magnitud del sacrificio de Elena. Cada expediente, cada noche sin dormir, cada observación silenciosa durante años, había servido para crear un sistema donde la verdad triunfaba sobre el miedo y la corrupción. Mientras tanto, en los medios de comunicación, Amanda Chen recibía premios y reconocimientos por su investigación. Su trabajo conjunto con Elena demostraba que el periodismo de investigación y la preparación legal podían transformarse en un arma poderosa contra la impunidad. Elena, sin embargo, mantenía su enfoque en la labor que aún tenía por delante. Cada expediente en su oficina representaba una vida afectada por la corrupción, cada familia una promesa de justicia cumplida. No se trataba del dinero ni de la fama, se trataba de devolver la dignidad a aquellos que habían sido silenciados. Señora Cross, dijo Juan, su asistente, hay otra familia esperando. El caso es complejo, pero podría ser la clave para desmantelar otro segmento de la red de corrupción. Perfecto, respondió Elena, ajustando sus gafas. Hagámoslo. No podemos permitir que los invisibles sigan siendo ignorados. En la tarde, cuando la oficina comenzaba a vaciarse, Elena se sentó frente a su escritorio y miró el bloc de notas amarillo que había usado durante 6 años, cuando aún limpiaba pisos mientras estudiaba Derecho en secreto. Ese cuaderno, ahora enmarcado, era un recordatorio tangible de su camino, de la invisibilidad a la visibilidad, de la impotencia al poder absoluto de la verdad. Las torres de expedientes, aunque ahora parte de una biblioteca jurídica moderna, conservaban el orden meticuloso que Elena había establecido, cada documento, cada prueba, cada estrategia dispuesta para ser utilizada en el momento preciso. Había aprendido que la justicia no siempre se encuentra en los tribunales, a veces, se construye en la paciencia y en la preparación silenciosa. Y mientras la ciudad vibraba con los ecos del colapso de Bass y la caída de su imperio corrupto,
Elena comprendió algo más profundo: la verdadera victoria no era castigar a los culpables, sino reconstruir un sistema que asegurara que los inocentes nunca más serían aplastados por el poder y la corrupción. A su alrededor, el teléfono seguía sonando, universidades que querían ofrecerle cátedras, familias solicitando asesoría, medios deseando documentar su historia. Pero ella sabía que su lugar no estaba en la fama ni en los aplausos. Su misión era más grande: garantizar que cada injusticia tuviera respuesta, que cada víctima pudiera ver la verdad y sentir que finalmente se hacía justicia. La última llamada del día provenía del general Morrison. Elena, quiero que sepas que has cambiado no solo mi vida, sino la vida de cientos. Gracias por no rendirte nunca. No fue solo por usted, general, respondió ella. Fue por todos los que nadie vio, por todos los que fueron olvidados. Por eso seguimos. Elena apagó el teléfono y miró por la ventana hacia la ciudad, sabiendo que la batalla por la justicia nunca termina completamente. Pero también sabía que, mientras alguien estuviera dispuesto a luchar con la verdad como arma, los corruptos nunca podrían esconderse para siempre. En silencio, en su oficina que ahora reflejaba tanto su humildad como su éxito, Elena Cross sonrió. La justicia había sido perfeccionada, las víctimas finalmente escuchadas, y el legado de la red de corrupción destruido. La mujer que una vez fue invisible se había convertido en un símbolo de paciencia, preparación y determinación inquebrantable. Y así, mientras las luces de la ciudad se encendían al caer la noche, Elena se preparó para el siguiente caso, la siguiente familia, el próximo paso en la misión que había comenzado años atrás con un cuaderno amarillo, una fregona y una convicción inquebrantable: demostrar que incluso los invisibles pueden cambiar el mundo, un acto de justicia a la vez. Elena Cross había demostrado que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en la influencia, sino en la verdad, la paciencia y el coraje de aquellos que se atreven a usarla. Su victoria no era solo personal, era histórica. Y lo más importante, había asegurado que nadie olvidara jamás que subestimar a alguien por su apariencia o posición podía resultar fatal para los poderosos. El poder había cambiado de manos. La justicia finalmente había triunfado. Y Elena, la mujer que todos creían invisible, era ahora el faro que iluminaba el camino de la verdad.